Hola ingeniosos e ingeniosas, hoy tendremos una fantástica clase sobre la presión. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar descargables aquí abajo en la descripción del video. Voy a plantear esta pregunta para generar la clase. ¿Qué significa que al llenar las llantas de mi auto de aire deba obtener 35 PSI en cada una de ellas? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que PSI? Resolveremos al final de la clase este problema para encontrar la presión que ejerce una fuerza de 6 newtons sobre una superficie de 2 metros cuadrados. Entendamos muy bien qué es la presión. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto que identificas acá? Claro, esto es un lápiz, este lápiz. Ahora, ¿qué pasa si tomo este lápiz, lo pongo entre dos de mis dedos, lo pongo acá y ejerzo fuerza sobre ese lápiz de mis dedos? ¿Dónde crees tú que me duele más? ¿Aquí en la punta o en el borrador? ¿Dónde crees tú que existe la mayor probabilidad de que aquí yo me lastime y rompa mi piel? ¿Dónde crees tú? Estoy haciendo en este momento la misma fuerza con los dos dedos y en uno me está doliendo más. ¿Qué crees tú? Voy a acercarlo un poquito más. Acerquémoslo un poquito más, este lápiz. ¿Qué crees tú? Dejémoslo acá. Observa que la punta del lápiz, ¿cuál es la diferencia entre la punta del lápiz y el borrador? ¿Cuál es esa diferencia ahí? El área, la superficie de contacto. ¿Dónde me duele más? ¿Dónde hay mayor probabilidad de que se rompa mi piel? En donde hay una punta, donde hay menor área, porque en ambos casos estoy haciendo la misma fuerza. Entonces, aparecen elementos fundamentales para determinar el concepto de presión. Ahora, observa, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es este elemento? Un clavo. ¿Y qué tengo acá? Un martillo. Si tú vas a clavar este clavo, ¿cómo lo pones? ¿Dónde le golpeas? ¿En la superficie con mayor área o en la de menor área? ¿Cómo lo pones? ¿Así o así? Veamos, aquí tengo una foto de este ejemplo. Tengo el martillo, tengo el clavo. En este caso, en este ejemplo, tengo la puntica hacia el bloque de madera y la cabeza en la cabeza del martillo. O la otra opción es poner la superficie de mayor área y la punta hacia acá. Es lógico que uno va a clavar un clavo por la punta. Es decir, la punta, que es lo que necesito incrustar en el bloque, hacer presión sobre el bloque, pongo la punta hacia el bloque. Nunca lo voy a hacer de esta forma porque primero se va a doblar antes que penetre el bloque. Te invito a que observes esta situación. Tengo un par de pies, dejemos nuestro martillo por acá, tomemos nuestro lápiz. Tengo un par de pies, una persona está sobre una tabla que tiene clavos, la punta, clavos. ¿Yo qué hice el clavo? El clavo, aquí está el clavo. La punta, la punta, la punta. Si yo pongo este clavo en el piso y me paro en él descalzo, obviamente me voy a lastimar. Pero si yo tengo una suma de muchos clavos, es decir, muchas superficies, áreas, estoy aumentando la superficie, el área de contacto. Entonces, la fuerza es la misma. Con un clavo, con dos clavos, con 20 clavos, con 30 clavos, con 1000 clavos, la fuerza es la misma porque es el peso de la persona. Lo que estamos cambiando es la superficie, es decir, estamos cambiando la presión. Observa que para poder hablar de presión, estamos hablando de fuerza y de área.
Ahora tomemos un último ejemplo. Este pescado, un pescadito fresco. Tirémoslo y tomemos una herramienta para cortarlo, un cuchillo para cortarlo. Bueno, esto en casa, cuando uses un cuchillo, si son menores de edad, ojo, tenga mucho cuidado con el uso de los cuchillos. Si voy a cortar este pescado, ¿qué necesito hacerle al cuchillo antes de cortarlo? Claro, afilarlo, afilarlo. Uno siempre, para poder cortar cualquier superficie, tiene que afilar el cuchillo para que el corte sea mejor. ¿Qué significa afilar un cuchillo? Tomemos que al afilar una porción de estas, tengo esta gran superficie. Entonces, afilar lo que es para poder aumentar la presión, lo que hago es disminuir el área. ¿Y cómo disminuyo el área? Cortando, quitando, devastando mecánicamente estas dos superficies por fricción. Eso es afilar. Entonces, ya al hacer esto, me va a quedar ahora sí un cuchillo afilado, ¿vale? Por lo tanto, la presión tiene que ver con fuerza y área. Tengo un objeto por acá, fuerza 1, área 1. Otro objeto, fuerza 2, área 2. La presión en este objeto es la razón, la comparación entre la fuerza y el área, la medida de la superficie, vector fuerza. Por lo tanto, la presión en este objeto 1 es fuerza 1 sobre área 1 y en este objeto 2 es fuerza 2 sobre área 2. Definamos entonces la presión como la razón entre la fuerza aplicada y la medida de la superficie donde se aplica la fuerza. Entendámoslo a partir de este problema. Encuentra la presión que ejerce una fuerza de 6 newtons. Asumamos que tengo un bloque que pesa 6 newtons, entonces toda esta superficie que está tocando esta base es de 2 metros cuadrados y vamos a determinar la presión que hace este bloque como la razón entre esta fuerza de 6 newtons y el área de 2 metros cuadrados. Dividamos esta fuerza de 6 newtons y el área de 2 metros cuadrados y 6 dividido 2 es 3. Pero ahora veamos las unidades. Observa que estamos trabajando en este problema con unidades en el Sistema Internacional de Medidas, donde la fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, la unidad de presión en el Sistema Internacional de Medidas es newton sobre metro cuadrado, pero a newton sobre metro cuadrado se le ha llamado pascal, los pascales, en homenaje a Blaise Pascal. Por lo tanto, el resultado de este problema son 3 pascales, que son 6 newtons dividido entre 2 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo sería en el sistema inglés? En el sistema inglés vamos a medir las fuerzas en libra fuerza y el área en pulgadas. Y la unidad para libras fuerza, libra, ¿cómo se dice libra en inglés? Pounds. Y pulgadas, inch. Entonces son pound square inch. Libra sobre pulgada al cuadrado. Y se denota o se determina por la sigla PSI, Pound Square Inch, que son las unidades de presión o es una de las unidades de presión en el sistema inglés. Ahora sí solucionemos la pregunta al inicio de la clase. ¿Qué significa que al llenar las llantas de mi auto de aire deba obtener 30 PSI? Ya sabemos que es PSI, Pound Square Inch, libras por cada pulgada cuadrada. En una llanta, en un neumático, en una goma de auto, vamos a inflarlas, llenarlas con aire, aire comprimido, aire a presión. Y para determinar entonces estos 35 PSI, vamos a tomar una área, una región, una superficie y sobre esta superficie 35 PSI significa que estoy haciendo 35 libras de fuerza sobre un área de 1 pulgada cuadrada. Entonces asumamos que esto es 1 pulgada, entonces tengo una superficie de 1 pulgada cuadrada y tengo 35 libras por cada pulgada cuadrada dentro de ese neumático.
Bien, ahora, ¿recuerdas qué es la presión atmosférica? Traigo una pregunta para esta clase. Tengo aquí un esquema de las ciudades de Cali y Bogotá. Cali está a 1000 metros sobre el nivel del mar y Bogotá está a 2600 metros de altura, 2600 metros más cerca de las estrellas. Y la pregunta es, ¿dónde es mayor la presión atmosférica? ¿En Cali o en Bogotá? Te pregunto, Bogotá está más alto. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? Allá arriba, en Bogotá, hace frío, o acá abajo, en Cali, hace calor. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? 3, 2, 1. En Cali. La presión atmosférica es mayor en Cali. ¿Por qué? La presión que hace la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es el océano de aire que está pegado a la Tierra por gravedad. Toda esta cantidad de aire. Entonces, encima de cada ciudad hay un océano de aire. Nosotros estamos en realidad en el fondo de un océano de aire. Y hay una columna de aire encima de Cali y hay una columna de aire encima de Bogotá. En las ciudades más altas hay menos aire por encima. En las ciudades más bajas están más profundo en la atmósfera, por lo tanto hay mayor columna de aire, deben soportar mayor peso de aire y si tengo mayor peso por unidad de área, tengo mayor presión. Entonces es mayor la presión atmosférica en las ciudades que están más bajo. A partir de esto, entendamos el experimento de Evangelista Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Torricelli tomó un tubo largo, lo llenó de mercurio, lo tapó, volteó y sumergió ese tubo en un recipiente que contiene mercurio. Esto no se debe hacer en realidad porque el mercurio puede penetrar por la superficie de nuestra piel y el mercurio es dañino para nuestra salud. No, experimento que no debes hacer en casa. Te lo ilustro aquí para que entiendas. Si van a hacer un experimento de esta forma, debe ser controlado, utilizar los dispositivos adecuados. Y después de haberlo puesto de esta forma, entonces observó que si el mercurio estaba aquí, por su propio peso bajó, 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 pero se detuvo en este nivel. Y Evangelista Torricelli observó que alcanzaba desde el nivel del mercurio hasta este nivel en el tubo 760 milímetros de mercurio, es decir, 76 centímetros aproximadamente. Y este experimento, atención, lo hizo a nivel del mar y determinó que la presión atmosférica, que es la que sostiene esta columna de 760 milímetros de mercurio, es la presión a nivel del mar, presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Y a eso le llamó una atmósfera de presión, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahora en este esquema tengo el nivel del mar, una montaña, y a nivel del mar, según el experimento de Torricelli, tenemos una atmósfera de presión 760 milímetros de mercurio y a 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica ha cambiado, es menor. Observa que la presión, entre más alto, menor presión, como dijimos ahora, es de 0.83 atmósferas. El experimento de Evangelista Torricelli. Ahora veamos algunas unidades usualmente usadas. Esta tabla te puede servir mucho. Recuerda, esta tabla va a quedar en las notas de esta clase que vas a poder descargar aquí en la descripción del video. Los bares, un bar son 100.000 pascales, es decir, 1000 hectopascales o 100 kilopascales. Un bar equivale a 100 kilonewtons por metro cuadrado o 1,01972 kilogramos de fuerza por cada centímetro cuadrado. O un bar equivale a 14.503 PSI, pound square inch, como dijimos ahora, libras fuerza por pulgada cuadrada, o equivale a 750,062 milímetros de mercurio
o torricellis. Un bar equivale a 0,9869 atmósferas. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales o 1,01325 bares. Una atmósfera de presión, como dijimos ahora, son 760 torricellis o 760 milímetros de mercurio. Y un milímetro de mercurio es 133,289 pascales. ¿Vale? Más utilidades de la presión, entre otras, si yo tengo este dispositivo que está abierto, todos estos están a presión atmosférica, entonces mantiene el mismo nivel y eso es muy utilizado en las construcciones civiles. Si tengo un terreno que no está nivelado, no está horizontal y quiero construir un muro entre estas dos columnas, un muro que conserve esta línea horizontal. Entonces, ¿cómo lo hago en un terreno de esta forma para lograr esta línea? Para que aquí puedan amarrar una cuerda, una piola y poder construir su muro los albañiles. Entonces, los constructores, los albañiles, ¿qué hacen? Simplemente toman una manguera y le depositan agua, cualquier tipo de agua, cualquier líquido, y observan que como está abierto en este extremo y en este extremo, los dos están sometidos a presión atmosférica, por lo tanto van a conservar un nivel donde aquí pueden asegurar que tienen un muro horizontal que coincide con el horizonte de la Tierra y lo pueden trazar sin ningún problema. También la presión es utilizada en dispositivos como las prensas hidráulicas. Aquí está el principio de Pascal que explico en este video. Lo voy a dejar por acá, en donde explico el principio de Pascal. Espero que hayas entendido muy bien el concepto de presión. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Si esta clase te gustó, dale like, activa la campanita, suscríbete a mi canal. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Que tengas un gran día.